Porque claro, Antonio Turiel ahora viene a hablarnos de los límites del planeta, porque claro... Es lo que me habéis pedido, ¿eh? Lo que te hemos pedido, nos gusta lo que nos cuentas, claro que sí, claro que sí. Sobre todo porque, bueno, pues... ¿qué os puedo contar? Pues bueno, que la física y la matemática es su especialidad y que bueno, que este señor es experto en contarnos qué es lo que tenemos ahora entre manos y cómo podemos hacer para lo que habíamos dicho esta mañana, ¿no? ¿Qué pasa si queremos conservar esto? ¿No? ¿Qué pasa si queremos conservarlo? Más que nada porque tenemos, para los que tenemos hijos, ¿no? Que decía él, oye, vamos a dar aquí unas líneas para ver cómo podemos actuar. Antonio Turiel, vamos a darle un fuerte aplauso. Muy larga y además a mí me gusta mucho poner, como decía mi tía, pues santos, ¿no? Que es figuras grandes y demás. El tema que me han planteado que traiga aquí es el de los límites planetarios. Yo soy físico, trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar, que forma parte del Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales, valga la redundancia, y mucho de mi trabajo pues tiene que ver con, por una parte, las cuestiones ambientales, por otra parte, las cuestiones relacionadas con recursos naturales, porque es un tema que a mí me interesa y particularmente los energéticos, ¿no? Entonces, bueno, no es ningún secreto que en este momento estamos en una situación complicadilla, bastante compleja, hay bastantes problemas que se han apilado, pues en buena medida pues por nuestra, podríamos decir, desmaña, ¿no? Por no hacer las cosas con un poquito más de cuidado. No es que no se puedan hacer mejor, por supuesto que se pueden hacer mejor, pero evidentemente hemos llegado a un punto en el que sí que ahora ya no queda más remedio que empezar a pasar a hacer cambios, ¿no? Esto es como cuando llevas una vida muy disipada y desordenada y que dices, bueno, a lo mejor ha llegado el momento de poner un poco en orden mi vida, ¿no? Y yo lo que os voy a contar de manera muy sucinta, porque evidentemente todas estas cuestiones, pues como son muy prolijas, es cuáles son algunos, no todos, de los problemas que estamos viendo que están asociados al hecho de que, bueno, pues el planeta es finito, ¿no? Entonces yo creo que la primera cosa que conviene recordar, porque a veces se nos olvida, es que la Tierra es finita, claro. O sea, excepto los tierraplanistas y algunos economistas que se piensan que es un plano posiblemente infinito, el resto del personal docente pues sabemos que la Tierra pues es básicamente una bola, ¿no? Es un poco chatada por los polos, con un diámetro aproximado de 12.732 kilómetros, ¿vale? Es muy grande, realmente es inmensa, ¿no? De hecho, de un punto a otro de la Tierra, de aquí a nuestras antípodas hay unos 20.000 kilómetros, de hecho el kilómetro se define así, pero bueno, pero no es infinita. Y de hecho, cuando pensamos, por ejemplo, voy a hablar bastante también del tema de los recursos que podemos extraer de la superficie de la Tierra y de la corteza, realmente solo los 12 primeros kilómetros de esta roca son accesibles, ¿no? No los he pintado, pero tenéis que imaginaros una línea pues un poco como la que delimita este círculo, que sería la milésima parte de todo este diámetro, porque eso son 12 kilómetros. Y estoy siendo muy generoso. 12 kilómetros es el pozo más profundo que nunca jamás el hombre ha sido capaz de perforar. Realmente las explotaciones mineras y petrolíferas, las profundidades a las que llegan, en las mineras se llega a unos 4.000 metros, 6.000 metros en condiciones un poco extremas, y las explotaciones petrolíferas de gas, pues como mucho, pues pueden llegar a unos 6.000, 8.000 metros. Normalmente no vamos más allá y además bueno, con mucha dificultad y mucho gasto de material. También para que nos demos cuenta de la finitud del planeta, de que el planeta evidentemente, pues aunque es grande, es vasto, es inmenso, no es infinito. Claro, la población humana también ha crecido mucho en el planeta y en este momento, si hacemos una división entre la superficie cultivable per cápita, la superficie cultivable por cada habitante del planeta, por cada unos 8.000 millones de personas que hay, tocan a 4.000 metros cuadrados de tierra cultivable. Que eso más o menos se calcula que es el límite de sostenibilidad si no le metes fertilizantes y otra serie de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, eso también nos dice, bueno, pues la población humana no va a poder crecer indefinidamente, no en este planeta por lo menos, ¿no? Entonces, eso también pues, son cosas a tener en cuenta. Empecemos con los límites ambientales, ¿no? Hay límites de varios tipos. Todos estos límites en general se englobarían dentro de lo que se denomina los límites de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad, esa palabra tan manoseada, ¿no? De que tanto que la hemos utilizado pues parece que ha perdido su sentido original. Lo que significa la sostenibilidad, como lo definió la Comisión Brundtland allá por el año 1991, es una cosa bastante sencilla, ¿no? Que es utilizar las cosas de tal manera que nuestros descendientes puedan seguir utilizándolas exactamente de la misma manera. Entonces, una idea bastante tonta, ¿no? Es, bueno, que sea sostenible, que se pueda sostener, ¿no? Y esencialmente lo que quiere decir es no utilizar más recursos que los que el planeta puede reponer, no verter más residuos que los que el planeta puede regenerar, que puede reabsorber, ¿no? Entonces, bueno, pues hace ya unos 15 años se identificaron
desde el punto de vista ambiental, esto solamente es el problema ambiental, el problema de recursos hablaré después, lo que se llaman los límites planetarios. Hay 9 límites planetarios conocidos en el planeta, son 9 variables, 9 cosas que tenemos que mirar, y para asegurar la supervivencia de la especie humana, no ya la civilización, de la especie directamente, no deberíamos de sobrepasar ninguno de estos límites. O sea, todas las franjas que veis aquí tendrían que estar todas ellas dentro de la zona verde. Como veis, la mayoría no lo están. Entonces, quiere decir que todos estos son problemas que, si no se les pone remedio, comprometen la viabilidad de la especie. Eso claro, es una cosa que sabemos perfectamente. Además, lo más chungo es que algunos de estos no los sabemos calcular aún. O sea, este de aquí, por ejemplo, no lo sabemos calcular, el de los aerosoles tampoco lo sabemos calcular todavía, que es uno de los grandes límites, porque dentro de cada límite hay como unos sublímites. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, el cambio climático, que luego hablaré un poquito. Como veis, ya estamos en la zona mala, estamos en la zona chunga, pero no es el que está peor. No es el que está peor de todos, ¿eh? Los que están peor pues son, por una parte, la parte de los flujos biogeoquímicos, el tema de la preservación de los ecosistemas, de la integridad de la biosfera, y la que veamos aquí, este es el que está peor de todos, es el de las nuevas entidades, que es el que se ha aprendido a calcular hace relativamente poco, que básicamente son todas las sustancias químicas activas que estamos liberando del medio ambiente y que nos están afectando, y luego ya comentaré también un poquito sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una cosa que también sabemos, o sea, esto no creo que pille por sorpresa a nadie, pues hay un problema ambiental importante, el planeta, como he dicho antes, pues es finito, estamos tirando mucha mierda básicamente, y esta mierda pues nos está afectando, estamos alterando el balance radiactivo del planeta, estamos poniendo sustancias que no son buenas, estamos alterando los flujos naturales del planeta, bueno, pues esto evidentemente pues crea problemas, ¿no? Hace 3 días salió el informe de síntesis del IPCC, de la última revisión de, pues, el informe, bueno, el IPCC ya sabéis que es el panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas, y ellos han hecho hace poco pues, un resumen un poco de todos los tres grandes apartados de los 3 grandes grupos que tiene el IPCC, ¿no? El IPCC se estructura en 3 grupos, el primero es el que estudia las bases físicas del problema del cambio climático, el segundo, pues el que estudia básicamente pues, las consecuencias sociales, económicas y físicas que tienen estos problemas, y el último es el que estudia las medidas de adaptación. Bueno, pues ha salido un poco el resumen, ¿no? Es un poco el tráiler de la peli. Y el tráiler de la peli pues, nos dice que no, que mal. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Bueno, pues que ahora mismo las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido subiendo siempre a buen ritmo, ¿no? Aquí tenemos cosillas, aquí tenemos, por ejemplo, la crisis del 2008, que aquí pues un pequeño parón, pero luego seguimos para adelante como los alicantes sin problemas. Y lo que nos está diciendo ahora es, bueno, habíamos dicho que queríamos que el planeta, la temperatura media no subiera por encima de los 1,5 grados, ¿no? Ahora mismo a nivel del planeta estamos a 1,1 grados por encima de los niveles preindustriales. Si queremos garantizar que no pasamos de 1,5 grados, garantizar, tener un 50% de probabilidades de no pasar, eso es lo que quieren decir por garantizar. Las emisiones tendrían que seguir este camino, que como veis es una caída rápida, inmediata, drástica de las emisiones, que quiere decir una caída rápida, drástica del consumo de todo tipo de combustibles fósiles, rapidísima. Si no hacemos esto, tenemos prácticamente la garantía de que la temperatura del planeta va a pasar de 1,5 grados. Luego os explicaré qué quiere decir eso, la temperatura media. Entonces ya el 1,5 grados prácticamente se da por descontado que nos lo vamos a comer con patatas. De hecho, se va a llegar dentro de esta misma década. Es que es bastante terrible porque estamos en un proceso de aceleración y entonces, aunque ahora mismo la temperatura media del planeta está a 1,1 por encima de la media, se piensa que para el 2030 ya estaremos en 1,5. Incluso si hiciéramos esto que nos dice aquí, si lo hiciéramos, tenemos garantizado que el año 2100 estaremos a 1,4. Incluso haciendo esta cosa que es, bueno, misión imposible, seguro que vamos a subir a 1,4. Esto tampoco nos lo quita nadie, ¿vale? El problema es que ahora hasta 2 grados es un desafío tremendo. Intentar mantener el calentamiento del planeta a solamente 2 grados, de nuevo lo mismo, un 50% de probabilidades, implicaría seguir un ritmo de caída de las emisiones muy rápido, no tan bestia como el del 1,5, pero realmente muy rápido también, tampoco muy creíble. Y entonces, bueno, pues si no, pues vamos a 2 grados o más. Haciendo lo que se está haciendo realmente, que es esta línea roja de aquí, y teniendo en cuenta todas las incertidumbres, primero, sobre qué van a hacer los países, segundo, las incertidumbres de los modelos, porque los modelos no son perfectos y entonces hay variaciones, no te dan siempre la misma respuesta y bueno, pues es complejo, y sobre todo cuando uno intenta hacer una previsión a tan largo plazo. Teniendo en cuenta todo el cono de incertidumbre, lo que nos está diciendo es que según y cómo,
nos vamos a mover entre 2,2 grados y 3,5 de calentamiento. Si hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, la buena noticia después, cuando salen los recursos, es que esta curva no la podemos seguir, afortunadamente, y nos vamos a quedar un poco por aquí en medio, pero claro, lo que sí que está claro es que en principio, tal y como estamos haciendo, no sería de extrañar que para el año 2100 llegáramos, por ejemplo, a los 3 grados de media, de subida de la temperatura media del planeta. Claro, cuando uno habla de subir pues 1 grado, 2, no sé qué, parece que esto pues, es una bobada, ¿no? Porque dices, 1 grado tampoco parece que sea tanto, ¿no? Pero estamos hablando de temperatura media. Pensad que esta temperatura media está promediando la temperatura de los polos con la temperatura del Ecuador, con la temperatura de nuestras latitudes, y también está promediando el invierno con el verano. Es el promedio de todo, ¿no? Y claro, 1 grado de aumento de la temperatura media es significativo. Pensad que antes de que todo esto empezara a subir, a medida que empezara a subir, la temperatura media del planeta, promediando todo, era de 14 grados y medio, cosa que, por cierto, no es la temperatura que tenemos ahora mismo aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también para que nos demos una idea de que realmente estas subidas pueden ser importantes, y al final lo que acaba siendo importante son los extremos, es decir, que suba la temperatura media en 1 grado, 1 grado y medio, 2, 3, por sí mismo no significa nada, pero cuando tú miras lo que representa a nivel de los extremos, pues te das cuenta de que sí que es muy preocupante. Porque, ¿qué quiere decir? Pues que en los peores escenarios, 1 grado y medio, 2 grados, 3, 4, en muchas zonas del planeta, pues la subida de la temperatura más alta que hay cada año, pues según el escenario, pues puede ser que suba 3 grados, 4 grados, 5, o si ya nos vamos a subidas de temperatura de 3 y 4 grados, puede subir 10, 15, lo que sea. Sobre todo en ciertas zonas, y España está en las zonas que se calientan más deprisa, por su ubicación. De hecho, si bien la temperatura media del planeta ha subido 1,1 grados, en el caso concreto de España ha subido 1,7. España es uno de los sitios que se calienta más deprisa por su ubicación, el mar Mediterráneo y demás. Además, también, por su ubicación, España es uno de los sitios donde en principio va a llover menos, también por la ubicación que tenemos, y la severidad de la disminución de la lluvia depende del rango de temperaturas en el que te encuentres. Hay una cosa que es curiosa, bueno, es bastante lógica: si la temperatura del planeta aumenta mucho, en general la lluvia aumenta mucho en todas partes, incluso aquí, aunque aquí aumentaría menos, debido simplemente a que el agua circula más deprisa. Cuanto más caliente está el planeta, pues el agua circula más deprisa, y entonces, bueno, pues las lluvias se vuelven extraordinariamente torrenciales. Eso, en un país como este, y sobre todo en esta zona, que tiene un régimen de lluvias mediterráneo, pues eso no es bueno, porque eso lo que hace es que cuando vienen los temporales de levante, pues se hacen más bestias, que ya sabemos, los temporales de levante pues suelen ser bastante importantes. Esto un poco para poner el contexto, ¿no? Yo también, porque a veces dentro de ciertos círculos negacionistas te dicen, bueno, a mí una temperatura de 1 grado más no me parece que sea tan grave. Bueno, pues hay una manera muy tonta e intuitiva de responder a eso, y dices, bueno, imagínese usted que ahora su temperatura corporal subiese 1 grado, ¿no? Entonces, en vez de 36,5, estuviera a 37,5. Del todo bien no se encontraría usted, ¿no? Diríamos que tiene fiebre. Ahora imaginemos que en vez de eso sube 1,5 grados, ya estaría a 38, seguro que ya no estaba nada bien. Y si le sube 2 grados o 3, si sube 2 grados estaría a 38,5, y realmente se encontraría bastante mal, y con 3 grados, que es lo que peor de los casos nos podría pasar al final de este siglo, estaría con 39,5, seguramente se encontraría fatal. Bueno, pues las temperaturas medias son un indicador. Lo que hay que mirar es qué es lo que representan en términos de todo, de la subida a los extremos, de los cambios de la precipitación y demás, ¿no? Entonces, bueno, somos conscientes de varias cosas. Somos conscientes de que, evidentemente, en el caso de España, pues las cartas que nos han tocado no son demasiado buenas respecto a esto, y además también somos conscientes de que estamos entrando en una fase de aceleración. Esto era conocido, esto se sabía que podía pasar, bueno, esto está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que evidentemente todo el tiempo de procrastinar que hemos tenido, todo el tiempo de perder el tiempo, se nos ha acabado. O sea, ahora sí que es verdad que nos lo tenemos que tomar en serio. Es un problema grave, es un problema que implica tomar medidas de adaptación, de mitigación, evidentemente reducir las emisiones. Es un problema que no puede esperar. Simplemente es eso, estos son los mensajes más importantes. Es un problema que no puede esperar más. Pero hay otros límites ambientales. Yo antes hablaba de los 9 límites planetarios. Uno, el de los aerosoles, no lo sabemos estimar, pero aparte del cambio climático, pues hay otros 4 que están fuera de madre y que están creando situaciones muy complicadas, ¿no? Y concretamente relacionado con el tema de las nuevas entidades, ¿no? Pues básicamente son estos que pongo aquí. La polución atmosférica ahora mismo es la principal causa de muerte en todo el planeta. Hay la principal causa de muerte evitable, ¿no? Que hay 8 millones, entre 8 y 9 millones de personas que mueren al año
únicamente debido pues, a la acumulación de contaminación. Aquí afortunadamente ya no es tan fuerte como fue otros años, en otras épocas anteriores, pero por ejemplo claro, en China, la India, la contaminación es brutal. La contaminación del agua, que es un tema preocupante, porque además también hay un problema de escasez de agua creciente, también asociado pues, a las sequías y demás. El problema de los residuos marinos, el mar está muy contaminado, hay muchos metales pesados, hay mucho plástico ahora mismo en los mares, estas islas de plástico gigantes que se generan en el centro de los océanos, estos plásticos pequeños, microplásticos que acaban siendo absorbidos por el plancton y luego son comidos por unos peces que luego son comidos por otros y se van acumulando en toda la cadena trófica y nos llegan a nosotros. Y estos plásticos pues generan efectos, son disruptores endocrinos y entonces cambian nuestro metabolismo y generan muchos problemas. Y luego, bueno, pues tenemos situaciones como esto es una imagen de Costa de Marfil, que es un país en el que hemos convertido en un vertedero, donde vamos a tirar toda la basura electrónica que no queremos aquí. La esperanza de vida entre los jóvenes en Costa de Marfil ahora mismo es de 25 años, porque se dedican a quemar los circuitos impresos para extraer el oro y la plata que hay en estos circuitos, pues es la manera más sencilla de extraerlo, pero claro, generas un montón de gases tóxicos y eso hace que la gente, bueno, pues lógicamente pues se muera, que es lo que es normal cuando respiras pues dioxinas y cosas de este estilo. Pensad que ahora mismo en un móvil cualquiera de los que tenéis vosotros, la concentración en peso de oro y de plata es superior a la concentración media de oro y de plata en los filones de las minas de oro y de plata que se explotan en el mundo. O sea, ahora típicamente para obtener pues básicamente unos 500 gramos de oro se tienen que triturar entre 5 y 10 toneladas de roca. Esto es lo habitual hoy en día. O sea, eso también nos da idea, bueno, pues un problema también de agotamiento de los minerales y demás. Bueno. Y luego el último problema, este es un límite diferente, es el de la pérdida de la biodiversidad. Este es un concepto que últimamente a los políticos les gusta mucho hablar de ello, aunque evidentemente no lo entienden. La biodiversidad básicamente quiere decir la variabilidad que hay en los organismos vivos y la riqueza que tienen pues las cadenas tróficas, los ecosistemas que se forman en las distintas localizaciones, que eso ayuda, entre otras cosas, a producir resiliencia y ayuda a producir toda una serie de servicios que nos ayudan, porque, por ejemplo, pueden ayudar a evitar la deforestación, la erosión del terreno, o incluso a veces favorecer la propia lluvia. Son cosas de este estilo. Y en el mar, yo, claro, como trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar, estas son las cosas que conozco mejor. Una situación que nos estamos encontrando en algunas zonas del Mediterráneo es que de paisajes biodiversamente muy ricos, con ecosistemas muy ricos, estamos pasando a esto. Esto es lo que está pasando en algunas zonas del litoral mediterráneo español, en la que ha desaparecido la posidonia, ha desaparecido el coral, han desaparecido los peces y lo único que ves es lo que llaman barren seas, suelos desnudos, ¿no? Barren bottom, y lo único que hay son erizos. Entonces tienes erizos en el fondo y medusas en la superficie. Y esto es lo que hay. Entonces, bueno, pues esto no pasa evidentemente en todo el Mediterráneo, pero hay zonas en las que está pasando esto, ¿no? Y esto es un ejemplo pues, de degradación ecosistémica y eso evidentemente pues, tiene consecuencias. También tenéis que pensar que la mayor parte de la absorción de CO2 en el planeta no viene de las plantas verdes, sino viene sobre todo de las algas que están en el mar. Entonces la destrucción de ecosistemas pues, tampoco es bueno en el mar precisamente por eso, ¿no? Y esto no sé por qué he hecho que tiro para adelante, para atrás. Bueno, pues no. Ah, claro, ya. Esto para adelante es para aquí. Vale. Un tema de los que yo hablo muchísimo también, y es un problema diferente de los problemas ambientales, o sea, ya hemos pasado al problema ambiental en general con el cambio climático en particular, es el problema de los recursos. Los recursos que hay en el planeta son finitos. Pero el problema con los recursos, y ahora hablaré mucho de recursos energéticos, hablaré de petróleo, de carbón, de gas y de uranio. Los problemas con los recursos no empiezan el día que extraes el último gramo, el último litro, no la última gota, no. Los problemas empiezan mucho antes. Los problemas empiezan cuando la producción llega a su máximo y empieza a caer. Lo cual es un fenómeno inevitable y eso es debido al hecho de que los recursos que van quedando, pues los que van quedando cada vez pues son de peor calidad, cuesta más de extraer, tienes que hacer más esfuerzo y además lo que extraes, pues lógicamente pues no te da el mismo rendimiento que te daba lo que extraías antes, ¿no? Esto es un fenómeno conocido, llevamos viéndolo décadas, ¿no? De que en un campo pues siempre sigues una curva de evolución, tú vas extrayendo, llegas a un máximo pico y después empiezas a decaer, y el problema que estamos encontrando ahora mismo es que estamos llegando a los máximos extractivos de todas las materias primas energéticas no renovables, cosa que ya se sabía que iba a pasar. Esto se dijo hace 50 años que pasaría a principios del siglo XXI y está pasando en este momento, porque, bueno, pues porque es inevitable, o sea, es que cuando es inevitable pues acaba pasando, ¿no? Y además no tiene vuelta atrás, ¿no? Porque a veces ahora, ¿vale? Pues el problema que estamos teniendo con la producción de petróleo y demás, pero es que además nada indica que vayamos a revertir la situación. Esto que veis en esta gráfica de aquí es lo que invierten las compañías petrolíferas en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo. Del año 2000 al año 2014 se hizo un esfuerzo grandísimo, se multiplicó por más de 5
lo que se gastaba, porque en aquel momento se empezó a ver que había un problema con la producción de petróleo. De hecho, lo que es el petróleo crudo convencional llegó a su máximo el año 2005, y entonces de repente dices, coño, lo que es el petróleo de verdad, pues ya ha llegado al máximo y empieza a caer. De hecho, tocó máximo en 70 millones de barriles diarios y ahora está alrededor de 60 millones de barriles diarios, está cayendo, ¿no? Entonces tenemos que poner otras cosas que más o menos se parezcan al petróleo para compensar. Y se pusieron otras cosas, que si biocombustibles, que si los petróleos extrapesados de Venezuela y Canadá, que eso es como un alquitrán, pero si lo tratas se parece a petróleo, y lo del fracking en Estados Unidos y en Argentina. Se gastaron una millonada, empezaron a ver que perdían dinero a las puertas, empezaron a ver que las compañías podían quebrar, y el año 2014 dicen, se acabó. Lo sentimos mucho, esto se acabó. No se lo dijeron a nadie, porque claro, si lo hubieran dicho, sería reconocer que sus activos valen mucho menos y caerían mucho en bolsa, pero lo que hicieron, sin decirse a nadie, es empezar a desinvertir. Entonces, con altibajos, como se ve en esta curva, han reducido un 55% su inversión en la búsqueda y puesta en la explotación de nuevos yacimientos de petróleo. Esto garantiza que la situación en la que hemos entrado, de caída de la producción de petróleo, que ya estamos en el proceso final, ya no se puede revertir. No se puede revertir de ninguna de las maneras, porque además nadie quiere perder dinero, como es normal. Y eso explica, por ejemplo, Repsol en concreto ha disminuido un 90% su inversión. O sea, ahora solo invierte la décima parte de lo que invertía en el año 2014, y lo que hace es comprar centrales hidroeléctricas y dedicarse a otras cosas, porque ve que por aquí no va a haber negocio. Y mientras todo el mundo un poco pues están en posición, esto como en el avión de brace, brace, o sea, preparándose para el impacto de lo que viene, mientras se van diciendo muchísimas tonterías, ¿no? Pues esto es un poco el contexto que tenemos. ¿Cuál es la previsión para la producción de petróleo, de gas natural y de carbón para los próximos años? Esto lo he sacado del último informe de la Agencia Internacional de la Energía. Es un escenario en concreto, el que ellos llaman cero neto en el año 2050, pero viendo cómo han ido modificando los escenarios con los años, me parece que este es el escenario más probable de cómo va a ir la producción. Y esto ya no es por un tema de que es que ellos venden, no, es que queremos ser verdes, queremos luchar contra el cambio climático. Los cojones, quiero decir, las emisiones de CO2 han subido sin parar siempre. Lo que hemos hecho, eso sí, es decir, uy, nosotros emitimos menos porque hemos puesto las fábricas en China, pero si cuentas las emisiones de lo que se produce en China y se consume aquí, nos hemos quedado más o menos igual. Y lo que realmente aquí está pasando es que hay una imposibilidad, no se puede tirar para adelante, ¿no? Y pues esto pues empieza a bajar, ¿no? Esto no es que te quedes de golpe sin, no es que de la noche a la mañana te vas a quedar sin petróleo, sin gas natural y sin carbón. Pensad que esto es una previsión hasta 2050, pero esto es básicamente una constatación de la limitación geofísica, de la geología, de la física, de extraer estos recursos. Esto es como va a ir el petróleo, el gas natural y el carbón. Esta es la previsión más probable. Evidentemente, luego, cuando pasen los años, veremos, habrá desviaciones, no va a ser exactamente así, obviamente. En un momento dado más estoy seguro de que los estados pondrán dinero para intentar remontar la situación y darán dinero a las compañías y, lógicamente, pues tendrán que hacer recortes en sanidad y otras cosas y conseguirán compensar un poco esta curva, pero al final, bueno, pues es que lo que no puede ser y además es imposible. Entonces, esta va a ser un poco la previsión. Esto era completamente previsible, esto se sabía que iba a pasar, ¿eh? Y esto ya hace 50 años que se dijo. Lo que pasa es que, bueno, pues hemos estado esperando a ver si se producía un milagro y no pasaba, ¿no? Lo que pasa es que los milagros van caros. Esto en cuanto al petróleo, el gas natural y el carbón, y en cuanto al uranio, pues es mucho peor. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando se habla de que podemos tener un cierto renacimiento nuclear. Estos son datos actuales de la extracción de uranio en el mundo, y esto también ha seguido los modelos bastante bien. Los modelos de explotación del uranio, teniendo en cuenta sus características geológicas y que es un material más escaso y más rarificado en el planeta, porque, bueno, a la gente le gusta mucho hablar de las reservas, ¿no? Desde cuánto uranio hay en el mundo. Y es que, oye, si empiezas a filtrar el agua del mar, hay toneladas allí para aburrir. Yo que trabajo en el mar me da la risa, claro, porque dices tú cualquier cosa que pones en el mar, tú lo sabes, cualquier cosa que pones en el mar se corroe. O sea, el mar es un medio muy agresivo, no es tan fácil extraer las cosas allí. Y además, claro, estás en concentraciones absolutamente ridículas. Entonces, realmente el coste energético no sale a cuenta, ¿no? Esto es como ha ido la producción de uranio realmente en el mundo en estos últimos años. Llegó a su máximo, estas oscilaciones son típicas de cuando ya está cerca del máximo, llegó a su máximo en el año 2016 y desde entonces hasta el año 2021, que es el último año en el que tenemos datos consolidados, ha caído un 24%. Pero es que las previsiones de la Asociación Nuclear Mundial, que no son precisamente sospechosos de ser favorables al abandono de la energía nuclear, dicen que de aquí al año 2040 esto va a caer todavía un 50% más. O sea que, bueno, pues está claro, nos quedamos sin uranio, tampoco hay realmente alternativas. La fusión no está a la vuelta de la esquina, la confusión sí, pero la fusión no, ni los reactores de cuarta generación. Es que los chinos están haciendo un reactor de torio con salas fundidas y, claro, con unos planos de un reactor americano del año 55. Yo, de verdad, bueno, lo tomaría con un poquito de precaución.
Entonces, bueno, la síntesis es que todo lo que tiene que ver con las fuentes no renovables ya está entrando en su fase de declive terminal, perfectamente esperado. Esto no se ha acabado hoy para mañana, pero cada vez va a haber menos. Y esto es una parte del problema asociado a eso que decía la cadena de suministros y la inflación, pues una parte tiene que ver con esto, con el hecho de que la energía más fácilmente disponible pues está en un proceso de caída. De hecho, si nosotros miramos cuál fue el momento en el que más energía han dado las fuentes no renovables, fue el año 2019. En ese momento se llegó al máximo y consiguieron dar 517 exajulios y representaban el 89% de toda la energía primaria que se consumía en el mundo. El año 2021, que es el último al que tenemos datos consolidados, era un poquito menos, no era mucho menos, pasamos de 517 a 515 y en aquel momento eran el 87% porque sí que la energía renovable pues subió algo, ¿no? Pero es que la tendencia es que esto va a ir a menos. Es que esto va a ir a menos porque además no puede ir, porque además si no hay inversión, pues esto es lo que hay, ¿no? Bueno, entonces esto por lo que hace a las fuentes de energía no renovables, ¿no? Pues ahora hablaremos de antes de esto, que esto es muy importante, una de las manifestaciones más fuertes, más terribles que estamos teniendo asociado al declive de las fuentes de energía no renovables es la caída de la producción de diésel. Esta es una curva bastante actual sobre cómo ha ido evolucionando la producción de diésel en los últimos años. La línea azul son los datos mensuales, la línea roja es una curva suavizada con un filtro de un año, ¿no? Un promedio anual. Y lo que vemos es que hasta el 2005, que es el momento en el que tocan máximo los yacimientos de mejor calidad, pues iba subiendo a un ritmo, luego empieza a subir a otro. Llegamos el 2008, la caída, luego el 2009 empieza otra vez a subir, el 2010. A partir del 2010 sube, pero ya a otro ritmo. Empieza a oscilar porque ya está tocando el máximo absoluto de hecho es en 2015. Y desde el año 2018 empieza a caer. Del año 2018 al año 2021 la producción mundial de diésel ha caído un 15%, y el último año, el 2021 a 2022, remontó un 5%, pero como veis la tendencia otra vez es a caer, y a caer rápido, porque además no se invierte en refinerías, no se invierte en... Bueno, pues es que claro, si no se invierte, pues lógicamente esto no puede mejorar. Falta diésel en el mundo. Hay una escasez brutal de diésel en el mundo. Aquí nosotros no lo vemos todavía, pero hay una escasez de diésel bastante importante. Europa ha estado tirando a las reservas la mitad del año pasado y ahora no tiene por qué tirar porque como se está parando toda la fábrica, toda la actividad industrial en Europa de manera bastante salvaje, pues ya no necesita tanto diésel, pero hay un problema muy gordo. Pero es que pensad, hacía un reportaje la BBC de la situación del mundo a finales del año pasado, en noviembre, y allí contaban pues, que de los 195 países del mundo hay 96 que durante más del último año, o sea, no solamente es la guerra en Ucrania, que obviamente ha empeorado las cosas, por supuesto, una guerra, y más una guerra con Rusia involucrada, evidentemente bien no va, pero antes de esto incluso ya empezó a haber revueltas por falta de combustible y por falta de alimentos en 96 de 195 países, casi la mitad. Es una salvajada, y esto, bueno, muchas veces no está trascendiendo, luego hablaré un poquito de esto, ¿no? Esto encarece el transporte, esto encarece las actividades de minería, esto es uno de los factores que contribuye a la escasez de suministros. Cualquiera que trabaje en cualquier actividad industrial lo sabe, los suministros ahora no son fiables, los precios han subido, a veces hay interrupciones, a veces hay retardos y demás, y tiene que ver con esto, y el problema es que este es un problema que lo único que puede hacer es empeorar con el paso del tiempo. Bueno, hablemos de la energía renovable. Uy, aquí creo que me he saltado una transparencia, ¿puede ser? No sé, bueno. Bueno, pues ahora se habla que vamos a hacer una transición, porque somos súper ecológicos y súper guays y todo nos importa muchísimo el medio ambiente y estas cosas, ¿no? En realidad, mucho de la tensión actual que hay es porque realmente estamos teniendo un problema, sobre todo en Europa, de abastecimiento de energía, ¿no? De hecho, la prueba de que la parte ecológica importa una mierda es que la Unión Europea aprobó en mayo del año pasado incrementar un 5% el consumo de carbón, que es lo peor desde el punto de vista ambiental, y además contradiciendo 30 años de legislación ambiental en Europa. Pues esto se aprobó el REPowerEU y de hecho Alemania ha incrementado su consumo de carbón. Luego los tíos se lamentaban porque claro, con la sequía que no se había visto en 5 siglos en Europa, las barcazas cargadas de carbón no podían pasar por el Rin, que no es el arroyo de aquí de Cantarroyo, que es el río Rin, que hay del oro del Rin y todas estas cosas. Pues las barcazas de carbón no podían pasar, no tenía grado suficiente el Rin para que pasasen, para llevar carbón, para agravar el problema justamente que está contribuyendo a esa sequía. Y dices, bueno, no sé, date un poquito de cuenta, ¿no? En cualquier caso, uno de los problemas que estamos viendo, por ejemplo, asociado con la energía renovable, es que la energía renovable pues, también tiene límites. Los sistemas que no son renovables de captación de energía renovable, que requieren materiales, combustibles fósiles y un montón de cosas más, estos sistemas pues tienen algunos problemillas, no pueden dar la cantidad de energía que nos daría la gana porque, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, en el caso concreto de los aerogeneradores,
interactúan entre ellos. Y cuantos más pones, más te das cuenta de la fuerza de estas interacciones y de repente te empiezas a dar cuenta de que interactúan a larga distancia. Cuando pones 1, 2, 3, 5, 15, 100, 1000, no pasa nada. Pero cuando empiezas a pensar en poner millones de aerogeneradores en todo el planeta, pues se empieza a notar que, claro, que esto sale de algún sitio y esto es como la cartera en mi casa. Quiere decir que si mi hija me viene y me coge 20 euros y el crío viene y me coge 10, pues llega un momento que digo, coño, no tengo para comprar la carne. O sea, al final el problema es que hay lo que hay, se puede sacar lo que hay. Y más de lo que hay, lógicamente, no se puede sacar. Entonces, ahora que empezamos a tener zonas, como por ejemplo el Mar del Norte, que hay muchos campos eólicos en funcionamiento, estamos empezando a ver que estos campos hacen interferencias unos con otros a distancias mucho más grandes de lo que nos pensábamos. Entonces, esto al principio decías, no, la estela se disipa unos metros más allá. Y estamos viendo que, por ejemplo, estos campos de aquí hacen estelas, hacen interacciones, quitan entre el 10 y el 20% de la energía a 70 y 100 kilómetros de distancia. Que esto no debería de pasar, no debería pasar, bueno, sí que debería pasar, porque luego hablas con la gente que sabe de turbulencia, que esto es unas cosas que yo tengo en trabajo, y te dicen, no, es que la energía de los campos eólicos solo puede salir de la capa límite. Lo de la capa límite es una cosa muy graciosa, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pues hacemos un aerogenerador más alto. Digo, esto es como al tío que le dices, se ha comprobado que en los trenes la mayor mortalidad en los accidentes se produce en el vagón de cola. ¿Cómo lo solucionaría usted? Y dice, fácil, quito el vagón de cola. Digo, creo que no lo has entendido. Entonces, con la capa límite pasa lo mismo. La capa límite es una zona en la cual los vientos, las capas altas de la atmósfera, que son muy fuertes, se adaptan a la condición de que sobre las superficies rugosas el viento tiene que frenarse. Entonces, cada vez que pones algo sólido, se genera como una película alrededor, que no es una película, pero es una capa de cientos de metros incluso. Pero claro, si tú lo haces más alto, pues la capa sube hacia arriba, es que es inevitable. Y claro, lo que se está comprobando es que los aerogeneradores no son capaces de extraer energía de las capas altas de la atmósfera, sino solamente la capa límite, y la capa límite tiene una cantidad de energía que es la que es. Y entonces es mucha, pero no es infinita. Y si empiezas a poner muchos aerogeneradores, pues claro, esto es lo que favorece que estas interferencias sean tan grandes. Con lo cual, pues aquí hay un problemilla. Esto, por cierto, yo lo he comentado con ingenieros del sector y evidentemente menos guapos me dicen de todo. Porque, claro, molesta, yo lo entiendo. Es que yo soy muy molesto. Bueno, en cualquier caso... otro de los problemas que se plantea con los sistemas no renovables, de captación de energías renovables, que dependen de materiales que en el planeta no son escasos, que no son abundantes, quiero decir, que son escasos. Y en particular, pues tenemos problemas, si todo el planeta tuviera que implementar la transición al mismo tiempo, cosa que en principio nos interesa, porque claro, también nos interesa que los países que tienen minas sigan extrayendo estos materiales que queremos consumir aquí. Entonces necesitamos poner algún sistema energético en esos países también, aunque no nos importe una mierda el país en sí mismo. Y que nos estamos encontrando que para que todo el planeta pudiera hacer la transición al mismo tiempo, tendríamos que gastar más que las reservas conocidas y las probables son las que tienen un 50% de probabilidad de estar allí. Esto es como tirar una moneda. Oye, ¿hay una mina de plata aquí? Oh, pues no, mala suerte. Bueno, pues contando con las probadas, y las probables, resulta que no tenemos suficiente de estos 14 elementos químicos. Y estos 14 elementos químicos incluyen la plata y el telurio que se utiliza para las placas fotovoltaicas, litio, manganeso, níquel, cobalto, que se utiliza para las baterías, y el cobre, que se utiliza para todo. El cobre se utiliza para todo. Los cables de los sistemas de baja tensión, en la electrónica, todo el cableado, las bobinas de los grandes generadores eléctricos, tanto aerogeneradores como hidroeléctricos, como en las centrales nucleares, son de cobre. Entonces, bueno, pues esto plantea un problema serio. No hay suficientes materiales para que todo el planeta pueda hacer la transición a la vez. Aparte que todos estos materiales también siguen su propia curva de extracción, con lo cual quiere decir que tampoco los puedes extraer a la velocidad que te dé la gana. Y luego, bueno, hay otros problemillas, y unos problemillas está asociado al hecho de que todos estos sistemas, para construirse, necesitan combustibles fósiles. A día de hoy nadie nunca ha cerrado el ciclo de vida de un aerogenerador, una placa fotovoltaica o una central hidroeléctrica utilizando solamente energía renovable. En todos los procesos, desde la extracción de los materiales en la mina, el transporte, la elaboración de las piezas, más transporte, la instalación, el mantenimiento y eventualmente el desmantelamiento, si lo queremos desmontar, en todo eso se utiliza siempre combustible fósil en cierta cantidad. Y entonces, aunque se utilice menos que en otros sistemas, aunque la huella de CO2 sea más baja, pero se necesita energía fósil. Y la situación actual, que resulta que falta un poco de todo porque el diésel, pues falta diésel, pues nos encontramos, por ejemplo, que las compañías que se dedican a fabricar aerogeneradores se están arruinando. Se están arruinando, están todas ellas a punto de quebrar. Bueno, de hecho, técnicamente estarían quebradas todas. Entonces, por ejemplo, tenemos que la que está mejor es Nordex, que ha perdido el año pasado solamente 200 millones de dólares, como yo no los tengo, pero bueno, ellos los han perdido. Pero, por ejemplo, si coges Vestas, que era la compañía más grande hasta hace 3 años, el año pasado perdieron 1.500 millones de dólares, que eso es como el beneficio de 15 años.
de esta compañía. O sea, para mí eso es una compañía quebrada, vamos. Pero bueno, puede ser peor, ¿eh? Aquí tienes General Electric, la división de renovables perdió 2.200 millones. O Siemens Gamesa, que por cierto Siemens ya está diciendo que se lo pule, pues perdió de 2 billones el año pasado. 1 billón solamente en el último trimestre, perdón. Y claro, así pasan cosas como esta, ¿no? Que de repente pues el gran parque eólico que quieren montar las costas de Escocia y tal, ha dicho al gobierno británico que les tienen que rescatar, porque es que si no, no pueden, porque es que no es a los números. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a financiar todo con fondos públicos? Pues va a estar la cosa bien. Con lo cual, bueno, pues esto tampoco es la panacea, ¿no? Y el último problema que se plantea con la energía renovable es que los sistemas que estamos discutiendo todo el rato, que son los de renovable eléctrica industrial, están muy bien para producir electricidad. Y la electricidad está guay, ¿no? Porque nos da la luz que está aquí, pues la luz para el proyector y el micrófono y todo esto y tal. Y a veces pues podemos tener la impresión de que la electricidad tiene mucha más importancia en nuestro mundo que la que realmente tiene, ¿no? A nivel del mundo, la electricidad representa solamente el 20% de toda la energía final consumida, la energía ya preparada para ser consumida. Bueno, primero recordar que la electricidad no es una fuente de energía, la produces consumiendo energía de otro tipo, y es un tipo de energía final, es una forma ya preparada para ser consumida. A nivel del mundo es el 20%, a nivel de España es un 23,6% en línea de otros países industrializados. Tienes un 70 y pico por ciento de la energía que no es eléctrica en ningún país, excepto en un caso quizá muy concreto, muy pequeño, Dinamarca puede ser. Tienes un 70 y muchos por ciento que no es eléctrico y además de ese 70 y muchos hay una buena parte que sabes que es de difícil o incluso imposible electrificación. Y estamos diciendo que nos vamos a pasar todo eléctrico, ¿no? Porque vamos a introducir unas tecnologías maravillosas que no tenemos, y algunas incluso el IPCC dice que no es posible tenerlas en corto plazo, que son lo del coche eléctrico y el hidrógeno verde, que ya esto es la maravilla, pues ya se dice, el IPCC dice que el hidrógeno verde no está listo, ni lo va a estar en décadas para una implementación masiva, y todo y así se está hablando como si esto, vamos, ya está, lo tenemos todo resuelto, ¿no? Cuando además encima contradice la experiencia, porque el tema del coche eléctrico y del hidrógeno no acaban de llegar, hace años que están ahí. No se ha producido ninguna revolución en estos sectores, se ha producido una evolución, ha ido mejorando poquito a poquito, pero no ha mejorado mucho. Y lo que sí que se ha comprobado es que en el caso de Europa, de la Unión Europea y la OCDE, el consumo de electricidad lleva cayendo continuamente desde hace 15 años, bueno, con altos y bajos, pero lleva cayendo. Antes subía toda leche y ahora cae. Entonces estamos instalando cada vez más sistemas de producción de electricidad que no sabemos cómo consumir. Entonces, en el caso concreto de España, tenemos ahora mismo 118 gigavatios de potencia eléctrica instalada para cubrir una demanda media de 26, con picos de demanda de 41 en invierno y en verano. Tienes que tener cierta redundancia porque obviamente no siempre sopla el viento, las placas fotovoltaicas no siempre producen electricidad, por ejemplo, de noche, y hasta las centrales nucleares las tienes que parar de vez en cuando. Entonces tienes que tener cierta redundancia, no puedes poner exactamente, oye, voy a poner 26, pues entonces tienes un problema. Ni siquiera 41, que es el máximo, tampoco tienes que poner más, pero por ejemplo poner el doble del máximo, con 80, pues habría bastante. Tenemos 118. Y estamos diciendo que vamos a poner de aquí al 2030 56 más, para un mercado que está en contracción. Esto no tiene mucho sentido. No sabemos qué hacer de esta electricidad. Pero esto es lo que se está vendiendo que vamos a hacer. Entonces, claro, hay una contradicción entre la realidad y el discurso que es muy preocupante, ¿no? Que mucho tiene que ver con, bueno, pues cogemos las subvenciones europeas o lo que sea, construimos y después ya verá, ¿no? Es un modelo que, por cierto, aquí lo tenéis en forma de aeropuerto, pues. Otra cuestión es que en nuestro sistema económico, obviamente, pues está mostrando, el paradigma económico que tenemos, que es el del crecimiento económico perpetuo, pues está mostrando claramente síntomas de agotamiento, ¿no? Esta gráfica es muy interesante porque lo que nos muestra es a nivel del mundo cómo ha ido evolucionando el PIB per cápita en dólares constantes, o sea, para no tener en cuenta el efecto de la inflación, durante pues, los últimos 2 siglos y pico, ¿vale? En función del consumo de energía. O sea, el eje horizontal es el consumo de energía, el eje vertical es el PIB per cápita. PIB per cápita, consumo de energía per cápita. Y lo que se ve es que hay una época muy expansiva en la que realmente pues, se incrementaba el consumo de energía y se incrementaba en igual medida el PIB. Una subida prácticamente lineal hasta el año 73, cuando las crisis del petróleo y todo esto. Y a partir de aquí, pues la cosa se tuerce. Se tuerce y no acaba nunca de enderezarse, y lo que observamos en este momento es que sigue aumentando mucho el consumo de energía, pero el PIB per cápita pues realmente no crece. Realmente no crece. Entonces estamos en una situación en la cual lo que te está diciendo es que bueno, el modelo pues está llegando un poco a sus límites de capacidad de producción de PIB. También tenemos que recordar que la producción de PIB no quiere decir la producción de felicidad. Es básicamente aumentar el valor económico de los bienes y servicios prestados en un territorio
en un determinado periodo, y eso, por cierto, incluye la prostitución y las drogas y todo lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, bueno, pues esto te está diciendo que este modelo, lógicamente, esto no acaba de funcionar, y lo que no tiene lógica es que lo supeditemos todos a intentar incrementar esta cosa que ya no sube, porque está tocando con los límites, y aparte de ir consumiendo más energía que ahora no vamos a tener y que encima además estamos acabando de estropear el planeta de muchas maneras. Pues, bueno, a lo mejor quizá nos hemos equivocado de objetivo, ¿no? Pero es que aparte de todo, pues tenemos un problema muy serio ahora mismo con los alimentos, que es una cosa de la que sin duda cada vez se va a ir hablando más. Ahora, por cierto, el Banco de España ha dicho hoy mismo que en España tenemos que aceptar que la inflación de los alimentos va a seguir subiendo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que os voy a contar ahora, ¿no? Esta es la situación normal de desnutrición en el mundo. Esto, bueno, llamar esto normal es curioso, ¿no? Pero en cualquier caso, esto pues es el porcentaje de personas con problemas de desnutrición en el planeta, pues lo que era hasta ahora, ¿no? La situación, entonces, bueno, pues veis zonas endémicas de hambre, ¿no? Sobre todo en África y en la India y en algunos otros países y demás, que porcentajes apreciables, ¿no? De gente pues con problemas de desnutrición, y bueno, pues países con cierto grado de afectación del problema. El problema es que esto ahora va a peor, está yendo a peor clarísimamente en los últimos 2 años, por varios motivos. Uno es este, y es que debido a los altos precios del gas natural, por ejemplo en Europa, esto es una figura del 13 de enero de este año. Estas son todas las plantas en Europa que estaban cerradas total o parcialmente, plantas de producción de fertilizantes de nitrato de amonio en Europa, claro, debido a los altos precios del gas. No igual que aquí, por ejemplo, pues en la Comunidad Valenciana pues han cerrado pues fábricas de cerámica y otras que gastan mucho gas, pues porque el gas es muy caro, pues aquí lo que han cerrado son estas plantas. Entonces algunas están cerradas definitivamente, otras provisionalmente, pero el caso es que la producción de fertilizantes a nivel del mundo ha caído. Esto afecta a la producción agrícola en Europa y la producción agrícola del mundo, porque nosotros exportamos fertilizantes a otros países, ¿no? Y eso, bueno, pues nos está llevando a situaciones, pues hombre, un pelín, ¿cómo decirlo?, chungas, ¿no? Porque ahora mismo, pues esto es un poco la previsión que había en junio del 2022, en los siguientes 12 meses, de donde hay un potencial para que se produzcan revueltas por falta de alimentos. No, es que esto es como muy tétrico todo junto, ¿no? Pero bueno, pues es la situación básicamente en la que estamos, ¿no? De que hay un problema de acceso a los alimentos y, bueno, en menor medida también empieza a haber algunos problemillas, ¿no? en los países occidentales, ¿no? Por ejemplo, ahora Marruecos ha reducido sus exportaciones de verduras que aquí consumimos porque están viendo que tiene inflación muy alta. El Reino Unido han tenido que empezar a racionar el consumo de algunas verduras porque no hay suficiente. En Estados Unidos y el Reino Unido el precio de los huevos se ha disparado de tal manera que pues han tenido que empezar a reducir su consumo de huevos, pero tienen bastantes. Y esto está pasando un poco, bueno, pues en muchos países, ¿no? Hay una situación, bueno, pues compleja y empeorando, entre otras cosas, pues porque no se toman medidas para hacerle frente, ¿no? Y estamos llegando también un poco a los límites de la paz social, ¿no? Esto es Sri Lanka. En Sri Lanka es un estado colapsado. Un estado que colapsó, ¡plaf!, se cayó. No tenían electricidad, no tenían combustible, no tenían alimentos, no tenían medicamentos. La gente, bueno, pues cuando llegaron a un cierto volumen escrotal, cogieron y se fueron a tomar el palacio presidencial. El presidente consiguió salir por patas. Y ahora, bueno, Sri Lanka se mantiene porque India está inyectando un montón de ayuda allí porque no les interesa que se acabe convirtiendo en un estado fallido, porque además eso repercute a ellos con la milicia tamil y los problemas internos que tiene India, pero claro, India tampoco puede invertir una cantidad infinita de recursos porque tiene que hacer frente a sus propios problemas, por ejemplo, con la producción de trigo y más en un contexto de sequías, de calentamiento global y demás. Sudáfrica, que es el país que tiene el PIB, si es que eso es una medida del éxito económico más grande de África, ahora mismo está en una situación de revueltas continuas por falta de electricidad, por falta de combustibles, por falta de alimentos. Y es el país teóricamente más rico de África, ¿no? Estos son los Países Bajos. Esto yo no sé si lo habéis estado siguiendo, pero con la nueva normativa que han puesto de reducir los fertilizantes nitrogenados por la lucha contra el problema ambiental que lo causan, ¿eh? O sea, los acuíferos en los Países Bajos están muy contaminados por la infiltración de nitratos y demás, pero aquí el problema fundamental es que falta gas natural, que ellos antes eran autosuficientes y ahora ya no. Y han puesto unas medidas draconianas, el campo que ya está pues muy tensionado, porque además evidentemente el precio del diésel y todo les está impactando, pues han hecho un montón de bloqueos, han hecho un montón de protestas. Ha habido, bueno, ahí se ha repartido como si fuera Amazon eso, y ahora, no sé si lo sabéis, pero en las últimas elecciones el partido que representa justamente a los campesinos, a la payesía, iba a decir, de los Países Bajos ha subido muchísimo, porque claro, es un movimiento de revuelta social. Y luego en Francia están pasando algunas cosillas. Yo no sé si os estáis enterando porque, como los telediarios no lo comentan, pues supongo que debe ser algo normal no hablar de ello, ¿no? Es un país que está muy lejos, total.
En Francia la gente se está dando, bueno, también están repartiendo a base de bien. Hay unas protestas enormes, pero esto es cada día, esto es cada día. Esto lo he sacado de ayer, pero es que podía haberlo sacado de hace 3 días. Llevamos ya casi 10 días así, en Francia. Por la edad de jubilación, pero por más cosas, básicamente por el desmantelamiento progresivo del estado del bienestar, y allí pues son más combativos que nosotros aquí, y bueno, y la cosa no acaba de aminorar, y empiezan otra vez con problemas de suministro de combustibles, como cuando en octubre y demás. Bueno, estamos tensionando el edificio social. Y estamos tensionando el edificio social, entre otras cosas, porque no aceptamos que estamos llegando al final de un modelo que lo que quiere es el crecimiento infinito en un planeta finito. Y es que esto es una cosa que es evidentemente una estupidez. Es decir, ese planteamiento es un planteamiento lógicamente erróneo. Eso no puede funcionar, pero es el planteamiento, ¿no? Cuando nos dicen el PIB tiene que crecer un 2% al año. Pues eso es un crecimiento, además es un crecimiento exponencial. Porque creces en proporción a lo que ya tienes, y parece que crece lento, pero crece bastante deprisa, ¿eh? Entonces, bueno, pues lógicamente esto pues está reventando, estamos reventando los costurones por la contaminación, el cambio climático, la falta de recursos, y ahora falta de alimentos, y ahora pues falta de estabilidad social. Al final, quizá el límite más importante que tenemos es el límite de nuestra imaginación, ¿no? Porque nosotros parece ser que hemos pensado que la única manera de ser felices y vivir bien en este planeta es a base de consumir una cantidad creciente de recursos, pero esto es una idiotez. Es decir, desde el punto de vista técnico se sabe, por ejemplo, en el caso concreto de España, que con la 10ª parte de la energía y los materiales que estamos consumiendo podríamos mantener un nivel de vida, con un estilo de vida diferente, pero podemos mantener un nivel de vida muy parecido al actual. Y sin embargo, tenemos que seguir creciendo, no tenemos bastante. Esto es bastante absurdo, porque además no mejora vuestras condiciones de vida, de hecho las empeora, pasando a partir de un cierto punto, que además genera más inestabilidad, si ya estoy con las dos últimas. Y una demostración de que no necesitas tener una cantidad infinita de cosas para poder hacer una cantidad infinita de cosas que te satisfacen, es la relación que hay entre las letras del alfabeto español y, por ejemplo, el Quijote. Tú solo tienes 27 letras, pero puedes hacer infinidad de cosas, por ejemplo, el Quijote y muchas otras cosas. Este es un ejemplo de Yorgos Callis, me parece que es muy bueno. Es decir, tú no necesitas tener una infinitud de cosas para poder tú mismo hacer una infinitud de cosas que realmente son las que tú necesitas y te satisfacen, además muy en la línea de lo que comentabas tú antes, ¿no? Las cosas que realmente son valiosas para nosotros y que nos damos cuenta que son valiosas, ¿no? Y ya que se ha comentado el tema de la palabra colapso, que es un tema que a mí muchas veces me preguntan, yo siempre explico que la situación de los colapsos que se han producido a lo largo de la historia, los que conocemos de 26 civilizaciones antes que la nuestra que hayan colapsado, en todos los casos siempre el colapso se produjo porque esencialmente aquella civilización se empeñó en una idea errónea. De manera consciente o inconsciente se empeñó en una idea errónea. Típicamente, vamos a crecer. O con el maíz lo cubrimos todo. O podemos tener vacas en Groenlandia. ¿Qué puede salir mal, ¿no? Bueno, pues ese tipo de ideas que al final son las que te llevan al colapso. Pero si tú reconoces tu problema y te das cuenta de que por ahí vas mal, de que te estás haciendo daño, tenemos también ejemplos de otras civilizaciones, el Japón de la época clásica es el más claro de todos, en los que se reconoció el problema y fue capaz de revertirse y la sociedad mejoró, fue a mejor. Entonces el colapso nunca es un destino obligatorio. Yo siempre lo comparo con una persona que está en una barca y coge una piedra enorme, una roca, y salta en medio de un lago agarrando la roca. Entonces claro, la roca le hunde y se está yendo al fondo del lago y se va a morir, se va a ahogar, pero no está atado a la roca, la puede soltar en cualquier momento. El problema es que él está convencido que tiene que coger esa roca. Entonces claro, lo que dice, no, oye, déjalo estar. Claro, así dicho parece una idiotez, pero imaginaos que en vez de una roca es una pepita enorme de oro. Entonces ya podéis entender un poco más lo que le pasa a nuestra sociedad. Pero quizás es porque estamos poniendo en ese oro toda nuestra felicidad y quizás no tenemos que hacerlo. Hay otras cosas y la vida, hombre, evidentemente es más importante, ¿no? Podemos hacer una infinidad de cosas sin necesidad de colapsar. El colapso no es necesario, se puede mejorar. De hecho, un poco también lo que os he mostrado la gráfica antes, la evolución del PIB con la energía, lo que nos muestra es que ya estamos en una situación de retornos decrecientes en el que seguir en este sistema no nos hace ir a mejor, sino que realmente nos hace ir a peor. Y lo que tenemos que hacer es cambiar. Si es que todo nos dice a gritos que tenemos que cambiar. Y bueno, pues la conclusión pues sería un poco cosas bastante obvias. Vivimos en un planeta finito, esto yo creo que, hombre, a estas alturas lo tendríamos que saber. Los recursos son finitos y no solo eso, sino que sirven una curva de agotamiento, llegan a un máximo, luego decaen durante muchas décadas, no se acaban de hoy para mañana, pero llega un momento que va teniendo menos cada año. La capacidad de absorción de los residuos, la porquería que generamos por parte del planeta es grande, pero es finita también. Todas estas cosas yo creo que son como bastante obvias. El mantenimiento de un sistema económico que está orientado al crecimiento nos está llevando a chocar contra los límites biofísicos, porque claro, no podemos crecer indefinidamente en un planeta que es finito, esto es el sentido común.
Y los problemas ya están aquí, son innegables y son innegociables. Hay que hacer algo ya con esto, no podemos esperar más, ¿no? La clave de todo esto es que no hay ninguna necesidad de seguir por este camino. Este daño nos lo estamos haciendo nosotros a nosotros mismos porque somos unos ceporros, pero no hay ninguna necesidad. Técnicamente estos problemas son abordables, estos problemas son solucionables, podríamos vivir mejor. Lo que pasa es que simplemente tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos unos hábitos erróneos que nos están haciendo daño. Cambiémoslos, lo podemos hacer. Ya está, muchas gracias. No nos dejes, que vamos a ir ahí un poquito. Vale. ¿Has visto? Muy bien, muy bien.